El olor a éter y el silencio pesaban en la habitación. La respiración de la madre era un susurro frágil, casi imperceptible, como si en cualquier momento pudiera evaporarse en el aire. María llevaba horas sentada allí, inmóvil, con los ojos fijos en las grietas del techo y el corazón colgando al borde de la desesperación. El tiempo, que antes parecía arrastrarse, ahora corría como un enemigo, y cada tic-tac del reloj sonaba como una cuenta regresiva. Sostenía con fuerza la mano de su madre, fría, pálida, tan liviana que parecía hecha de papel. «¿Prometes que no me vas a dejar?», susurró María, aunque sabía que la mujer ya no podía responder. En ese instante, algo dentro de ella se rompió, no con un estruendo, sino como una porcelana que se agrieta lentamente por dentro sin que nadie lo note. A los 22 años, María no sabía lo que era vivir, solo sobrevivir. Desde los 14 había hecho de todo. Lavaba ropa para los vecinos, vendía dulces en la esquina, limpiaba oficinas en silencio, sin rostro, sin nombre. Y ahora, frente a la única persona que le daba un motivo para seguir, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. La doctora había sido clara: o compraban los medicamentos, o la señora Clara no pasaría de la próxima semana. Fue entonces cuando María tomó su decisión. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, se puso su vestido más decente, ya gastado en las mangas. Se recogió el cabello con una cinta vieja y caminó hasta la parte alta de la ciudad, donde los muros eran altos, los portones pesados y los rostros indiferentes, donde una mujer como ella solo entraba por la puerta trasera. La mansión de la Vega era un mundo aparte, con ventanas tan grandes como promesas incumplidas y pasillos que olían a pasado. Un pasado que no le pertenecía, o al menos eso creía. Ella fue aceptada como empleada tras una entrevista rápida con la ama de llaves, doña Teresa. Silencio, puntualidad y discreción fueron los únicos requisitos. Nada de preguntas, nada de curiosidad. Era como si el tiempo allí dentro estuviera congelado y cualquier ruido pudiera despertar fantasmas. María aceptó, por el sueldo, por su madre, por una última oportunidad, pero lo que ella no sabía era que su pasado ya vivía allí, escondido entre los cuadros antiguos y los pasillos vacíos, y estaba a punto de despertar. Fue al tercer día de trabajo cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba limpiando el salón principal cuando apareció don Arturo de la Vega, alto, imponente, con un traje oscuro y la mirada cansada. No solía bajar antes de las 10. Ya eso era extraño, pero lo que realmente hizo desaparecer el aire del cuarto fue cómo la miró. No como se mira a una empleada cualquiera, sino como quien ve un fantasma. Sus ojos bajaron hasta el cuello de María, y allí colgado sobre su piel morena estaba un collar sencillo de plata, con un pequeño colgante en forma de estrella. Viejo, gastado, pero inconfundible. Don Arturo palideció. Dio un paso al frente, luego otro. El silencio se convirtió en un grito mudo entre ellos. Extendió la mano vacilante como si tocara un recuerdo o un milagro. Ese collar, su voz tembló. ¿De dónde lo sacaste? María retrocedió asustada. Era de mi madre. Siempre decía que era lo único que traje conmigo cuando me encontraron. Los ojos de don Arturo se llenaron de lágrimas, pero no era emoción. Era tormento. Ese collar era de mi hija. Desapareció hace 23 años. Llevaba uno igual el día que se perdió, y allí, sobre un piso encerado y el polvo de una historia olvidada, algo se quebró. Algo profundo, antiguo y peligroso. Porque en ese instante, María dejó de ser solo una empleada.
se convirtió en una pregunta que podía destruir toda la verdad de los de la Vega. María nunca supo de dónde venía. El primer recuerdo que tenía era de una escalera de concreto fría y mojada. Tenía 4 años cuando la encontraron dormida en el patio trasero de una pequeña iglesia en la periferia de Puebla, con fiebre y un collar apretado al cuello. Estaba sola, envuelta en una manta de crochet azul, la misma que hasta hoy guardaba en el fondo de su pequeña maleta. Nadie sabía su nombre y ella misma no podía decirlo. Por eso la llamaron María. Simple, común, como tantas otras niñas que desaparecen en el silencio de las grandes ciudades. Fue acogida por doña Clara, una enfermera viuda que, a pesar de vivir con poco, tenía mucho amor para dar. Crió a María con lo que pudo: afecto, firmeza, honestidad. «No tienes mi sangre», decía a veces con la mirada firme, «pero tienes mi alma, y eso basta». Y bastaba, hasta que el cuerpo de doña Clara empezó a rendirse al tiempo y a la enfermedad. Primero vinieron los dolores en las piernas, luego el cansancio, y entonces la noticia brutal: un cáncer avanzado, silencioso e implacable. María dejó todo: el curso de estética, los trabajitos como manicura, el sueño de abrir algún día su propio pequeño salón en el centro de la ciudad. Cada día veía a la mujer que la crió consumirse lentamente. Cada noche se acostaba a su lado, rogando que el amanecer no trajera una ausencia. No lloraba. Tenía miedo de que, si abría la puerta a la desesperación, no pudiera cerrarla de nuevo. Por eso aceptó el trabajo en la mansión. Por eso obedecía cada orden sin pestañear, porque había algo que la movía más allá de la necesidad: la culpa de no poder salvar a quien más amaba. Al otro lado de la ciudad, en la mansión de los de la Vega, la atmósfera era otra, pero el silencio también era ensordecedor. Don Arturo cargaba sobre los hombros el peso de un duelo sin cuerpo. Desde que su hija Elena desapareció siendo aún bebé, nada había vuelto a ser igual, ni para él, ni para su esposa Leticia, que se hundió lentamente en un mar de medicamentos y aislamiento. El collar de María fue como un rayo que rasgó un cielo estático. Durante años, Arturo había acumulado teorías, buscado pistas, contratado a detectives, pero nada. Era como si Elena se hubiera evaporado del mundo, y ahora, una joven de ojos oscuros, piel morena y mirada herida, aparecía con un colgante idéntico, hecho por encargo por él mismo, 2 años antes de la tragedia. Esa noche revisó su biblioteca, encontró un álbum polvoriento y pasó horas observando fotos antiguas de Leticia embarazada, de la fiesta del bautizo, de la pequeña Elena riendo en los brazos de Teresa, la ama de llaves. Comparó rasgos, ojos, barbilla, la curva de la ceja. Había un parecido, sí, pero el tiempo puede engañar, el deseo también. En la cocina, María oía los susurros. Las otras empleadas murmuraban sobre el collar, sobre la forma extraña en que don Arturo la había mirado. Una juraba que lo vio pálido, con las manos temblorosas. Otra decía que escuchó una conversación a puertas cerradas entre él y doña Leticia. Pero María no quería creer en nada de eso. Le parecía absurda la idea de que pudiera ser hija de alguien como don Arturo. Ella, que apenas tenía dónde dormir. Ella que cargaba las cicatrices de la vida como quien lleva piedras en los bolsillos. Pero algo comenzó a inquietarla. Empezó a notar miradas, puertas entreabiertas que se cerraban cuando ella se acercaba, y una foto, dejada intencionalmente, sobre el mostrador de la despensa. Una bebé usando el mismo collar que colgaba de su cuello. ¿Era coincidencia? ¿Era crueldad? ¿O era la verdad tratando de salir a la luz? La noche siguiente, don Arturo pidió que María sirviera el té en el despacho. Ella dudó.
Nunca había entrado allí. Esa era una zona prohibida para los empleados, pero la orden venía directamente de él. Entró con la bandeja entre las manos temblorosas. El ambiente era oscuro, denso, lleno de libros antiguos y retratos enmarcados. Don Arturo estaba de pie junto a la chimenea con un sobre en las manos. La miró durante largos segundos antes de hablar. «María, ¿puedo hacerte una pregunta difícil?» Ella asintió, en silencio. «¿Alguna vez pensaste que tal vez la historia sobre tu origen no sea como te la contaron?» María bajó la mirada. El suelo parecía girar bajo sus pies. «No, nunca. Mi madre siempre me dijo que me encontró en la iglesia y que nadie me había buscado jamás. Don». Arturo caminó hacia ella despacio. «¿Y si te dijera que alguien sí te buscó durante 23 años, sin parar?» El silencio explotó dentro de ella. «¿Qué está intentando decirme?» Él abrió el sobre. Dentro, una foto antigua de Elena y el mismo collar. «Quiero que te hagas una prueba de ADN. Solo eso. Si no resulta nada, te prometo olvidar esta historia. Pero si sí...» No terminó la frase. No hacía falta. María sentía el cuerpo helarse. No era miedo, era algo peor. El inicio de una verdad que podía darle vuelta a su mundo. El resultado del examen tardaría una semana. 7 días, 168 horas, cada una golpeando la mente de María como un tambor de guerra. Don Arturo, tras aquella conversación en el despacho, se volvió un misterio aún mayor que el collar. Al día siguiente, no la trató con frialdad, pero tampoco mostró afecto. Era como si caminara sobre una cuerda floja entre la esperanza y el temor. Un paso en falso, y todo caería. María, por su parte, intentaba fingir normalidad. Pero ¿cómo fingir normalidad cuando todo tu mundo podría ser una mentira? El primer desafío vino disfrazado de amabilidad. Doña Leticia, que llevaba años recluida en su habitación, pidió verla. María dudó. Aquella mujer era una sombra en la mansión. Casi nunca se dejaba ver, y cuando lo hacía, el aire parecía volverse más denso. Entró en silencio, con el corazón en la garganta. Leticia estaba sentada en un sillón, envuelta en un chal de lana fina, mirando por la ventana como si esperara algo que nunca llegaba. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a ella. La voz era suave, pero firme. Una dulzura calculada. «¿Te llamas María?», empezó sin apartar los ojos del paisaje. «Pero ese collar tiene una historia. ¿Sabes cuál?» María apretó los dedos sobre el regazo, intentando parecer firme. «Es lo único que tenía cuando me encontraron. Dicen que era de mi madre biológica. Nunca supe más que eso». Leticia se giró lentamente hacia ella, y por un instante, algo brilló en sus ojos, y no era emoción. Era control. «Ten cuidado con las historias que cuentan sobre ti, niña. Algunas verdades duelen más que la propia mentira». María salió de la habitación con el pecho oprimido. Aquel encuentro no fue un gesto de cariño, sino una advertencia velada. Aún así intentó enfocarse en los horarios, en las tareas, en su madre, que seguía en casa, luchando. Enviaba medicamentos con el dinero adelantado del nuevo sueldo. Hablaba con ella por teléfono cada noche. Evitaba contarle lo que ocurría. Era como intentar detener una tormenta cerrando una ventana rota. Unos días después llegó otro desafío. Esta vez en forma de Teresa, la ama de llaves. «María», le dijo en voz baja mientras recogían ropa del tendedero del fondo. «Escúchame bien. Ya he visto chicas como tú, que entran a lugares altos creyendo que pertenecen a ellos. Pero no siempre es bueno subir. A veces, la caída es demasiado larga para sobrevivir». «No estoy intentando subir nada», respondió María, conteniendo la rabia.
Solo quiero hacer mi trabajo. Quiero creer en ti, muchacha, pero ya he visto lo que pasa con quienes hurgan donde no deben. El tono era sombrío, casi maternal, casi. La tensión, sin embargo, dejaba espacio para pequeños momentos de alivio. Rosario, una de las cocineras más veteranas, simpatizaba con María desde el primer día, y ahora, aunque no lo dijera con palabras, demostraba su apoyo con gestos. Un café dejado en su bandeja por la mañana, un pedazo de pastel envuelto discretamente, una mirada cómplice cuando las otras murmuraban. Los ricos tienen más secretos. ¿Qué paredes, hija?, susurró un día mientras limpiaba los cubiertos de plata. Si yo fuera tú, abriría bien los ojos, pero cerraría el corazón, porque no todo lo que parece familia es amor. María sonrió con gratitud, pero el nudo en la garganta no aflojaba. La semana pasó lentamente, como si el tiempo se burlara de ella. Y entonces, una tarde lluviosa, sonó el teléfono del despacho. Teresa atendió, escuchó en silencio, y luego subió al cuarto de don Arturo. María estaba limpiando el vestíbulo cuando él la llamó. María, el laboratorio ha llamado. Su voz era grave, baja. Le hizo un gesto para que lo acompañara hasta la biblioteca. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa pesada de roble. El resultado ha llegado. María cerró los ojos por un segundo. Era como cruzar un pasillo oscuro, sin saber si el suelo continuaba al otro lado. Don Arturo abrió el sobre lentamente. Leyó. Silencio. Luego respiró hondo. María, eres mi hija. 3 segundos. Silencio. Todo el mundo cabía dentro de esos 3 segundos. No lloró, no gritó. Solo sintió cómo el mundo se le escurría bajo los pies. No, eso no tiene sentido, murmuró buscando aire. Yo solo soy una niña que dormía en el suelo de una iglesia. Don Arturo extendió la mano sobre la mesa intentando alcanzarla. Eres Elena de la Vega, eres mi hija, y yo te perdí por más de 20 años, pero ahora te he encontrado. María se levantó. Le temblaban las manos. El cuerpo ya no le pertenecía. Salió del despacho sin decir nada, sin mirar atrás. Esa noche se quedó acostada sin dormir. La lluvia golpeaba la ventana del cuarto del fondo donde dormía. Todo parecía igual. Las paredes descascaradas, el colchón duro, la manta fina. Pero nada era igual. Ahora era hija de un hombre rico, heredera de un apellido, de una tragedia. ¿Pero eso cambiaba algo? ¿Seguía siendo María o ya era Elena? ¿Y cuál de las dos sobreviviría a lo que venía? ¿Qué viene después de una verdad que lo cambia todo? María pensaba que lo difícil sería el resultado, pero no lo era. Lo difícil era lo que venía después. El vacío entre una identidad que se derrumba y otra que aún no se ha construido. Desde el anuncio de don Arturo, la mansión se sumió en un silencio incómodo. Las empleadas dejaron de murmurar, pero no porque aceptaran, sino porque ahora observaban. Cada paso de María era medido, cada gesto interpretado como un signo. Había dejado de ser invisible, pero eso no la hacía aceptada. Peor aún, despertaba algo que nunca había sentido: miedo de estar en un lugar donde no era bienvenida. Esa mañana don Arturo la esperaba en el jardín de invierno, el rostro cansado y la expresión más amable de lo habitual. «Quiero mostrarte algo», dijo entregándole un fajo de papeles amarillentos. Eran registros de nacimiento, informes médicos, fotos antiguas con fechas escritas al dorso. «Tu madre, Leticia, todavía está en negación, pero eso pasará», dijo intentando sonreír. «Quiero que sepas que desde hoy tienes todo lo que te pertenece por derecho». Hablaba como si bastara con entregar documentos para entregar también el amor, la confianza
la historia que fue robada. María no sabía qué responder. No sabía si aquello era un regalo o una deuda. Esa misma tarde Leticia la mandó llamar de nuevo, pero esta vez no había sillas. «Quédate de pie», dijo ella, mientras se colocaba los pendientes frente al espejo. Su voz cortaba como el vidrio. «Te pareces a ellas, es cierto, a la Elena bebé, pero parecer no es ser, y puede que tengas la sangre, María, pero nunca tendrás lo que me fue arrancado». María se encogió por dentro. Quería responder, pero no había argumento posible contra el duelo de una madre, aunque ese duelo se hubiera convertido en una prisión para todos los que la rodeaban. «No creas que tendrás mi cariño solo porque llevas mi apellido. La sangre no basta». María salió de allí con el corazón más dolido que el día que limpió su primer baño, con las manos frías y empapadas, porque ese día, al menos, todavía sabía quién era. Ahora ya no lo sabía. La noticia sobre su identidad comenzó a circular entre las familias poderosas de la ciudad. Los periodistas llamaban a la mansión, titulares aparecían en sitios locales. «Reaparece la hija perdida de los de la Vega tras 23 años. El misterio de la heredera podría ocultar secretos del pasado». María se convirtió en titular, en un enigma ambulante. Y cuando se es pobre, el anonimato es un peso. Pero cuando se es rica, o supuestamente rica, ese mismo anonimato se vuelve un campo de batalla. Y no tardó en llegar el precio del pasado, el Sinun. El viernes por la noche, al salir discretamente para visitar a doña Clara en el hospital, fue abordada por un hombre desconocido en el estacionamiento. «María, soy Elena, sea lo que seas ahora», dijo él saliendo de las sombras. Era bajo, delgado, con un traje viejo y una sonrisa torcida. «No me conoces, pero yo conocí a tu madre, la verdadera». María se congeló. «¿Qué dice? Ella no era quien te dijeron que era. Y si yo fuera tú, no confiaría en todo lo que esos ricos te están contando». Le entregó un sobre marrón y desapareció antes de que pudiera preguntarle más. Dentro había una foto antigua, una mujer muy parecida a ella, sosteniendo a un bebé. En el reverso solo una frase: «No olvides quién te dejó primero». De vuelta en la mansión, María sentía que el mundo giraba. Mostró la foto a don Arturo, que inmediatamente se cerró. «Eso es chantaje. Siempre aparecen personas así cuando huelen oportunidad. No confíes». «¿Y si es verdad? ¿Y si esa mujer es mi madre?» «Ya tienes una familia ahora», dijo él serio. «Tienes que decidir en quién confiar». Y ahí estaba el verdadero obstáculo. No era el collar, no era el ADN. Era tener que elegir entre dos verdades, dos historias, dos identidades, y sin garantía de que alguna fuera completa. A la mañana siguiente, fue Teresa quien la tomó del brazo en el pasillo. «Tienes que ser lista, María. La familia de la Vega puede ofrecerte poder, dinero, seguridad, pero también saben cómo enterrar secretos. Ya lo han hecho antes». «¿De qué está hablando?» «De la noche en que Elena desapareció. No todo se le dijo a la policía. Y lo que quedó escondido puede acabar con todos ellos». María sintió que le faltaba el aire. Por primera vez ya no se trataba de ser hija. Se trataba de sobrevivir a una red de mentiras que se extendía mucho más allá de ella. Y por primera vez se preguntó si descubrir la verdad valía el riesgo de ser enterrada con ella. Hay un tipo de silencio que no proviene de la ausencia de sonido, sino de la presencia abrumadora de lo que no se puede decir. Era ese silencio el que ahora habitaba dentro de María. En los días que siguieron a la entrega de la foto misteriosa, la mansión de los de la Vega pareció convertirse en un escenario, y ella una pieza fuera del guión. Las miradas venían disfrazadas de sonrisas.
Las palabras eran elegidas como veneno diluido en miel. Incluso don Arturo había cambiado. La voz, antes cargada de ternura contenida, ahora sonaba demasiado cuidadosa. La trataba como a una porcelana, rara o como a una bomba a punto de estallar. Leticia seguía indiferente. Teresa más tensa. Rosario dejó de sonreír. María estaba rodeada y sola. El miércoles volvió al hospital. La salud de doña Clara había empeorado. La piel más pálida, el cuerpo más delgado, la voz más débil. ¿Estás bien, hija?, preguntó con los ojos hundidos pero atentos. «Estás diferente». María le tomó la mano y sonrió con esfuerzo. «Solo estoy cansada, mamá. La casa es grande, las personas complicadas». Doña Clara apretó sus dedos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «¿Recuerdas lo que siempre te dije? No importa dónde termines ni lo que te ofrezcan. Tu valor está en lo que llevas dentro, no en lo que dicen que eres». María tragó en seco. Quería contarlo todo. Quería gritar, pero no podía. ¿Cómo explicar que ahora era hija de un hombre rico, pero se sentía más perdida que nunca? ¿Cómo decir que tal vez ni siquiera sabía quién era su verdadera madre? En esa habitación blanca, el mundo parecía más real que en cualquier salón de la mansión. A la mañana siguiente, María despertó con los ojos ardiendo. No había llorado, pero sentía que todo dentro de ella estaba a punto de disolverse. Mientras organizaba la biblioteca, encontró una carpeta antigua con documentos del caso de desaparición de Elena, recortes de periódico, anotaciones a mano, un diario inconcluso de Leticia. Una frase destacada llamaba la atención: «Nada desaparece sin dejar rastro. Solo fingimos no ver lo que nos asusta demasiado para aceptar». Más tarde, enfrentó a don Arturo con el sobre de la foto nuevamente. «Necesito saber quién es esta mujer. Te dije que no confiaras en eso. ¿Y si es verdad? ¿Y si fui secuestrada por alguien que también me amaba?» Don Arturo se levantó serio con los ojos clavados en los de ella. «¿Y si esa mujer fue parte del secuestro? ¿Y si te quitó de mí por venganza? ¿Realmente quieres descubrir eso, María?» Ella dudó, y en ese instante lo comprendió. Él también tenía miedo. No era solo amor lo que lo motivaba, era culpa. Era el pasado que no se atrevía a enfrentar. Esa noche, María bajó al jardín. Necesitaba respirar. Se sentó en un banco de piedra junto al invernadero, sintiendo el frío de la noche subir por sus piernas. Y allí se derrumbó. Lloró en silencio, como quien sangra por dentro. Ya no sabía qué era verdad, si había sido amada o utilizada, si pertenecía a esa casa o era solo un error que había vuelto para atormentarlos. Pensó en irse, tomar sus pocas cosas, la manta azul, el collar, y desaparecer. Irse otra vez, como antes, como cuando era solo una niña durmiendo en el fondo de una iglesia, sin nombre ni historia. Pero ¿a dónde iría? ¿Con qué valentía dejaría a Clara? ¿Y si era cierto? ¿Si realmente era Elena? ¿Y si al huir perdía la oportunidad de finalmente entender por qué la habían dejado atrás? En la madrugada, sentada al borde de la cama, María observaba su reflejo en el espejo antiguo del cuarto trasero. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. No había princesa allí, ni heredera, solo una joven asustada con el peso de una verdad que tal vez nunca sería completa. «Solo quiero saber quién soy», susurró con voz ronca. Solo eso, y en ese susurro lo entendió. Lo que más dolía no era la mentira, era el vacío que dejaba, era el agujero que se abre cuando todas las respuestas en las que creías ya no encajan. Al día siguiente, recibió un sobre anónimo bajo la puerta del cuarto. Dentro una sola hoja.
el informe del análisis de ADN y un segundo análisis hecho en otro laboratorio, con otro nombre y otro resultado. Compatibilidad negada. María sintió temblar la mano. Ahora había dos verdades, una que la decía hija, la de Arturo, otra que la decía hija de nadie. Y por primera vez no quería saber cuál era real, porque a veces lo que destruye no es la ausencia de respuestas, es tener dos, y que ninguna quepa en el corazón. La hoja estaba allí, extendida sobre la mesa como una herida abierta. Dos pruebas de ADN con resultados opuestos. Una decía, hija. La otra decía, extraña. Era como si el universo dijera, elige en cuál herida quieres creer. María cerró los ojos. No podía confiar en nadie, ni en don Arturo, ni en Leticia, ni en la mujer de la foto, ni en las instituciones que se contradecían. Lo único que aún parecía real era el recuerdo de doña Clara tomándole la mano, diciendo que su valor no estaba en lo que otros afirmaban que ella era. Así que guardó ambas hojas en un cajón, cerró con llave y se prometió algo. Seguiría buscando, pero no por ellos, no para encajar en sus historias, buscaría por sí misma. No para pertenecer, sino para entender. Esa misma noche volvió a leer el diario inconcluso de Leticia. Había una entrada tachada, casi ilegible, escrita con rabia. Elena no entendía. Pensaba que el amor era suficiente, pero no lo era. Arturo eligió, y ella no soportó perder. Entonces se la llevó. Se llevó a la niña, por despecho, por egoísmo. El corazón de María golpeó fuerte. ¿Entonces era verdad? ¿Había sido un secuestro motivado por amor o por venganza? ¿Y si ambas cosas eran ciertas? De pronto, el pasado dejó de ser blanco y negro. Tal vez Elena no era una santa, pero tampoco una villana. Tal vez don Arturo no era solo víctima, tal vez todos llevaban culpa, y ella era la consecuencia de todo eso. A la mañana siguiente fue al hospital con una decisión tomada. Clara dormía. María se sentó a su lado, le acarició el cabello y esperó. Cuando su madre abrió los ojos, ella sonrió con dulzura. «Mamá, quiero preguntarte algo y necesito que me digas la verdad». Clara asintió lenta. «¿Tú sabías quién era yo antes que llegara a ti?» El silencio fue inmediato, pesado, como un telón que cae al final de una obra. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Lo sospeché. Mucho tiempo. Pero no tenía cómo saberlo con certeza. Solo me concentré en cuidarte, en amarte. No me importaba de dónde venías, solo que estabas allí». María la abrazó fuerte, y en ese abrazo entendió algo más. El amor no siempre empieza con la verdad, pero puede sostenernos, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Días después, María decidió visitar el lugar donde había sido encontrada de niña, la vieja iglesia del centro, ahora casi en ruinas. El padre que la había recibido ya no estaba, pero el banco en el que solía dormir seguía allí, desgastado por el tiempo, como su memoria. Se sentó un momento, en silencio, dejando que los sonidos del pasado llenaran el espacio. Recordó la manta azul, el collar con el dije roto. Recordó la lluvia esa noche, y una voz femenina que la susurraba temblando. «Perdóname, no tengo otra opción». ¿Era Elena? ¿O solo un eco inventado por su mente necesitada de sentido? En el altar, una vela aún encendida parpadeaba, solitaria. María se acercó y dejó allí una nota doblada. «Sea quien seas, te perdono, porque no quiero cargar más con lo que tú no supiste sostener». Cuando salió, el aire parecía más liviano. Ya no buscaba venganza,
ni certezas absolutas, solo quería vivir, sin que la sombra del pasado definiera cada uno de sus pasos. De regreso en la mansión, Leticia la esperaba en la sala principal. Tenía en las manos una caja pequeña, de madera oscura. «Esto era de Elena», dijo sin rodeos. «Lo guardé porque pensé que algún día tú...» «¿Yo qué?», preguntó María. «Que tú ibas a necesitar mirar las cosas como fueron, no como las contaron». Dentro de la caja había cartas, fotografías, un mechón de cabello y una carta sin abrir dirigida a mi niña. María la sostuvo por largo rato antes de tener el valor de romper el sobre. «Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo contarte la verdad con mis propias palabras. Me llamo Elena y te amé desde el primer segundo, pero hice todo mal. Creí que podía protegerte alejándote de él, que podía ser suficiente. No lo fui. Perdóname, no por haberte amado, sino por no haber sabido hacerlo mejor. Siempre fuiste mi luz, incluso en la oscuridad». María lloró en silencio, no porque todo se hubiera aclarado, sino porque al fin algo dentro de ella se había soltado. No era solo hija de Arturo, ni solo hija de Elena. Era hija del amor fallido, del error humano, de las decisiones desesperadas, y aún así seguía siendo ella. Esa noche, María subió al desván por primera vez. Quería ver la casa completa, sin rincones ocultos. Allí encontró baúles antiguos, retratos cubiertos de polvo, juguetes viejos y un cuaderno con el nombre Elena en la tapa. Lo abrió con las manos temblorosas. Había poemas, bocetos de paisajes, esbozos de una vida que había sido negada, y una frase escrita en letras grandes como un grito: «No quería hacerle daño, solo quería que me recordara como alguien que la amó». María cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho, y por primera vez no se sintió partida en dos. Se sintió entera. Con cicatrices, sí, pero entera. Al día siguiente, en el 500 desayuno, Leticia preguntó si pensaba quedarse. «Por ahora sí», respondió María con voz firme. «No por ustedes, ni por lo que me deben. Me quedo por mí. Porque quiero decidir por fin quién soy, sin que me lo digan los papeles, las pruebas ni el pasado». Don Arturo la miró largo rato. Después asintió. «Eres más fuerte que todos. Nosotros juntos». María no respondió. No lo necesitaba. Ya no necesitaba aprobación, solo su propia voz. Y esa, por fin, era clara. ¿Y si tú estuvieras en el lugar de María? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede tocar a alguien hoy. Si esta historia te emocionó, deja tu like, compártela con alguien especial y suscríbete al canal para no perderte lo que viene.